La película que estábamos viendo, ese fragmento, es un film de Tsai Ming-liang, uno de los grandes directores del cine asiático. Y me imagino esa película en las salas, incluso en las salas de los festivales, a menudo pasa que ese tipo de películas arranca y hay una estampida de personas a los 10-15 minutos, porque en principio la idea es que no pasa absolutamente nada. La realidad es que pasan muchas cosas. Esa película funciona fundamentalmente como una especie de test de las formas de observar que tiene un espectador. Y esto es un poco lo que me gustaría hablar en el día de hoy. Recientemente se ha inaugurado una sala de 4D en Córdoba, lo cual es muy bienvenido, es interesante poder ir al cine, sentarse como lo solemos hacer y de pronto ser intervenidos por la propia sala en lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir ser intervenidos? Básicamente es, si algo está sucediendo en pantalla que tiene que ver con el movimiento, la propia butaca empieza a moverse. Si hay una lluvia, si hay algo que pasa con agua, de pronto uno siente algunas gotas de agua que caen en su cara. Si hay alguna fragancia, que imagino van a ser seleccionadas hermosas fragancias y ricas de oler, uno va a poder sentir lo que eventualmente se está viendo en pantalla. Un ramo de flores será percibido sensitivamente por el olfato. Es decir, una nueva dimensión de la percepción para el espectador. Lo cual es muy bueno que eso suceda, es una posibilidad más de la expansión sensorial de la experiencia en pantalla. Entonces me gustaría compartir con ustedes un conjunto de ideas para repensar el lugar del espectador. Un poco trayendo a colación la idea de un filósofo que escribió sobre cine, se llama Jacques Rancière, y tiene una idea que me parece rescatable, es la idea de el espectador emancipado, es decir, un espectador capaz de entender sus propias reacciones y no responder a lo que podríamos decir sus propios automatismos ideológicos, es decir, lo que de algún modo ha aprendido sin saber que lo ha aprendido y que por la fuerza del hábito, precisamente, repite porque coincide lo que el hábito le ha enseñado a ver, la respuesta hacia la imagen es reconocerlo y por lo tanto darle su disgusto o su gusto, es decir, lo que hacemos en Facebook, el me gusta o lo que no podemos hacer, me disgusta. Es decir, de esto hay que pensar, cómo el espectador puede ir ganando políticamente, y valga este adverbio, su propia forma de mirar. Me gustaría hablar un poco sobre esto. "12 hours of work and I still can't sleep. Damn. Days go on and they don't end." Estábamos viendo una escena de Taxi Driver y me van a acompañar, la idea es que me acompañen ideas de películas que los personajes ven películas en el cine. En Taxi Driver hay una conducta corporal y esto es lo primero que me parece interesante plantear. En la actualidad, la conducta corporal, que también implica una forma de atención respecto a lo que vemos, está de alguna manera intervenida por formas de conductas que están fuera del cine. La necesidad inmediata, constante de estar chequeando en un celular, la inmediata necesidad de comprar algo para comer mientras que uno mira, masticar, estar preocupado por lo que tomo, por lo que como, todo esto lleva a un lugar de la percepción donde la percepción en cierta forma se dispersa. Esta dispersión del espectador tiene un plus. En la actualidad, y creo que esto es un poco secretamente el éxito de las series, de que se ven semana a semana, tiene que ver que el span de atención, la duración de nuestra atención, pareciera ser que no da más de 40 minutos. Después de 40 minutos ya no podemos atender. Hay una pérdida en este sentido, quizás por una cantidad de tecnologías que dispersa la atención a no poder prestar atención por 1 hora y media o 2 a una película. Esto me parece que es uno de los primeros puntos a pensar. Cómo uno ha sido llevado tecnológicamente por un lado y por cuestiones del hábito que tiene que ver con el marketing, uno entra a un cine y le dan de comer, cómo eso ya de por sí toca el lugar de la percepción y la forma de experiencia del espectador y también del crítico cinematográfico. 我们住在这儿的时候，你不能有别的客人，听明白了没有？听明白了。不过这个，你
须把他们住的地方安排好。好，老爷，上点酒钱吧。 Lo que estamos viendo acá es Goodbye Dragon Inn, una película magnífica sobre el fin de las salas de cine. Digo lo de las salas de cine porque es una cuestión importante. Parte del tema del hábito respecto de las series tiene que ver que quienes hacen las series también están pensando en dónde van a ser consumidas esas series. Cuando uno ve en una televisión, en una computadora, eventualmente en una pantalla grande, muchos tienen, yo no tengo, muchos tienen, pero tampoco nunca es equivalente a la gran sala cinematográfica, la forma de escritura sobre el cine deja de tener preeminencia los planos generales, las panorámicas, para enfocarse básicamente en planos medios y en primeros planos. Lo que importa empieza a ser lo que se habla, la trama, la fuerza argumentativa y no la fuerza del registro. Esto es una cuestión muy importante porque hay un nuevo hábito, una escala, una forma de entender las escalas del cine que empiezan ligeramente a habituar al espectador a mirar de cierta manera. De tal modo que si uno va al cine y se encuentra con una película que está constituida de planos generales para narrar y no solamente para trabajar las transiciones de escenas a otras escenas, el espectador empieza a sentir que se aburre, porque en cierta medida no sabe qué observar. Cuando es tan grande lo que hay para ver, no se sabe cuál es el centro de escena, lo cual perderíamos una gran tradición del cine de todos los tiempos que han entendido que todo plano tiene muchísima información y que está en cierta medida contando algo. Una de las películas para mí más extraordinarias de los últimos años es justamente Donnie Darko, una película magnífica donde también, como veíamos recién, hay escenas que tienen que ver con los personajes viendo películas, en las películas. En este caso en particular, hay algo que sucede que tiene que ver con el hábito de entender el cine a partir del argumento. Hay una larga tradición que excede al cine, que está ya inscripta en la tradición del teatro, que luego se transforma también en cierta medida en las formas de construir los guiones, en donde se presupone que hay una presentación de personajes, estos personajes de alguna forma tienen algún tipo de conflicto, estos conflictos hacia el final, por eso nos importan tanto los finales, como si fuera una especie de revelación orgásmica del relato. Si no está bueno el final, la película no es buena, lo cual habría que revisar si esto es así. Y que en esta estructura tripartita, que alguna vez el gran Raúl Ruiz llamó el conflicto central, se resuelve una película. Hay una cantidad de películas que nunca han llevado adelante esta estructura narrativa, que se desvían, que no les interesa este tipo de construcción narrativa de sus películas, que juegan con lo derivativo, que juegan con otras figuras retóricas que permiten que el cine no tenga que estar estricto, que no solamente el cine tenga que tomar un camino. Creo yo, esta es mi hipótesis, la conjetura, una de las cosas que pasa con La Cordillera, que realmente es una película muy sencilla, que esa deriva que tiene en cierto momento, en donde la película toma esta vía vinculada con lo fantástico, es una cosa que está fuera de este hábito de pensar una película en tres actos. Y esto, en cierta medida, mueve al espectador a no saber cómo tiene que mirar. Esto es muy importante entender que estamos hablando de La Cordillera, que es una película extremadamente sencilla, hasta diría yo, de orden clásico en su construcción, pero con esa derivación extraña que tiene que ver con la hipnosis y con esa deriva que habíamos hablado en el primer bloque. Hay una cantidad de películas que no juegan esta vía, que juegan por otros lados. Justamente el espectador tiene algo de mayor libertad cuando sueña. ¿Por qué no podemos ver ciertas películas que se desmarcan de esta organización narrativa en tres? En presentación de personajes, conflicto general entre ellos, resolución. El cine puede ser otra cosa y eso también. Así que
Por ahora, este es el tipo de inicio de pensar una idea del espectador emancipado. Un espectador que puede intervenir sobre sus propios gustos, sus propios hábitos y quizás de a poco, y acá el espectador es también el crítico, poder elegir. Lo que estábamos viendo es una escena irónica y absolutamente paródica de un momento en el que el cine aparece el sonido. Chaplin se ríe de eso, aunque después conquista el sonido en el cine. Es uno de los pocos casos del cine silente o mudo que atraviesa y llega y se renueva en lo que entendemos como cine sonoro o los talkies, como en algún momento se llama. La comicidad pasa porque cuando hablan se escucha un ruido incomprensible, ¿no? Ese es el inicio de Luces de la Ciudad y esta es la idea. Siempre todos estos elementos que han transformado lo que entendemos por cine, el sonido, el color, el 3D, el 4D, nos ha permitido en cierta medida expandir las posibilidades sensoriales y además, desde el punto de vista del registro, imitar cada vez mejor, si se quiere, lo que tenemos frente de la cámara, que es lo que entendemos por realidad. Eso no significa que por mayor fidelidad, verosimilitud a lo real, nosotros como espectadores estemos, en ese sentido, trabajando sobre nuestras capacidades perceptivas y nuestras capacidades interpretativas. No hay una relación entre la evolución de la técnica y la evolución del espectador. La evolución del espectador está en otro lado.